Hola chicos, en el video pasado vimos algunos de los criterios que se ocupan para evaluar modelos. Sí, a partir de este video empezaremos a ver un poco más a fondo cada uno de esos criterios y vamos a empezar con el del realismo descriptivo y vamos a hablar un poquito también sobre la regresión lineal simple. Vamos a decir que un modelo es descrito realistamente si se deduce de una descripción correcta o al menos creíble o que tenga cierta lógica del mecanismo involucrado para que suceda lo que se está modelando. Por ejemplo, pensemos en la luna, ¿no? Si nos podemos observar cada cuánto ocurre una luna llena, entonces podríamos decir que esto es aproximadamente cada 29 días. Entonces podríamos decir que la siguiente luna llena va a ser justamente el 29 días después que la luna llena actual, ¿sí? O sea, el MN más 1, la siguiente luna nueva, sería MN, la luna llena, perdón, actual, más 29. Este sería un modelo bastante exacto, bastante útil y de hecho sería bastante preciso en ese sentido, ¿no? Si va a suceder que la siguiente luna llena sea más o menos en 29 días de la luna llena anterior. Pero este modelo no nos dice, pues, qué es lo que hace que sea así. No nos está diciendo absolutamente nada. Aun cuando es preciso, es un buen modelo para determinarlo, realmente no nos está diciendo nada acerca del mecanismo subyacente para que esto suceda. Entonces, no podríamos decir que este modelo es un modelo descrito realistamente. ¿Sí? Sin embargo, podríamos construir un modelo descrito realistamente para ver cuáles son las fases de la Luna. Para eso tendríamos, pues, al final del día, las fases de la Luna son causadas por los movimientos de la Tierra y la Luna alrededor del Sol. Entonces, en diferentes posiciones, diferentes partes de la Luna son las que están iluminadas y pues si podemos describir las órbitas de la Tierra y de la Luna alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra, entonces podríamos encontrar una ecuación que sería esencialmente o bastante similar a la que tenemos aquí, mn más 1 igual a mn más 29. ¿Sí? Sin embargo, esa ecuación realmente nos daría como mucha más confianza de que el modelo es bueno, ¿sí? En el sentido de que está considerando todo el mecanismo que hace que la luna esté llena. Entonces, en ese sentido sería un mejor modelo bajo el criterio del realismo descriptivo. Veamos algunos ejemplos. El primero de ellos, una empresa de energía eléctrica desea ver cómo se relacionan sus costos operativos con la cantidad de energía que generan. ¿Sí? Entonces vamos a considerar dos métodos para encontrar la ecuación de este modelo. El primero de ellos es un análisis de regresión lineal simple, que no es descrito realistamente, no cumple con ese criterio, ya que la ecuación expresa un patrón en los datos, pero no hay una historia, un mecanismo, algo que nos diga por qué existe ese patrón. Solamente basado en datos, decidimos que, bueno, los datos medio nos decían esto, pero no adentramos un poquito más de por qué es esa relación. El segundo método es un modelo descrito realistamente. Vamos a ver cómo opera la compañía eléctrica y vamos a usar esos detalles para ver que hay un patrón en los datos y encontrar la ecuación que se deriva de ese patrón. Entonces, para el primer método, lo que vamos a hacer es, bueno, pues tenemos una colección de datos de 5 meses, en cuánta energía se produjo hasta ese momento y el costo. ¿Sí? Y entonces, pues, lo primero que a uno se le podría ocurrir es, bueno, vamos a graficarlo, ¿sí? A estos diagramas donde estamos graficando el, estos datos se les llaman diagramas de dispersión.
Notemos que estamos graficando la energía contra el costo. Y de hecho, si nos fijamos como que de cierta manera, pues como que sí siguen una línea recta, ¿sí? Más o menos, ¿no? Siguen una línea recta. Y entonces, pues justamente lo que tendríamos que hacer es calcular cuál es la línea recta que más se ajusta a esos datos, ¿sí? Y que se calcularía usando el método de mínimos cuadrados y entonces obtendríamos esta ecuación. C, que es el costo, sería 0.0529K, que es la energía, más 4.75. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué una línea recta? O sea, ¿cuál es la razón para que el costo y la energía se relacionen eh, como una línea recta? De hecho, dados esos 5 puntos, uno podría construir una infinidad de curvas que pasan por los 5 puntos. Entonces, ¿por qué tendríamos que decidir que una línea recta es la buena? Y resulta que sí es bastante buena esa línea recta. Y lo vamos a ver con el método 2, que es un modelo descrito realistamente y que consideran los costos. Los costos en general, y es un principio de los negocios, que los costos de operación siempre se van a poder dividir en dos categorías. Los costos fijos, que son los que no cambian cuando el volumen de un producto, en este caso la energía generada, aumenta o disminuye, ¿no? Podrían ser los sueldos de los trabajadores, la renta del lugar, los impuestos, los seguros, algunos costos de mantenimiento, etcétera. Sí, son costos que no cambian cuando aumenta o disminuye el volumen de energía que se genera. Por otro lado, hay otro tipo de costos que son los costos variables, ¿sí? Que son los que justamente sí aumentan o disminuyen en proporción a la cantidad de energía que se genera, ¿no? En este caso, por ejemplo, si la empresa está generando energía a partir de gasolina, pues la gasolina es el principal costo variable. Y entonces, bueno, uno podría entrar y trabajar con la empresa para ver cuál es el costo fijo, ¿no? Vamos a decir que es de 4.700.000 por mes. Y para generar energía, la empresa ocupa gasolina y esta cuesta 30 pesos, por ejemplo, por barril, o $30, o lo que sea. Y cada barril nos genera 570 kilowatts por hora, ¿sí? Aquí, por supuesto, tendría que ser un análisis que se tendría que hacer dentro de la empresa, pero usualmente la mayoría de las empresas tienen como bien, al menos las grandes tienen como muy bien definido esos costos fijos y costos variables, ¿no? Es algo bastante común. Ahora, esto implica que cada kilowatt por hora cuesta, pues, los 30 entre los 570, ¿no? Lo que cuesta entre lo que genera, ¿no? Por lo que si generamos K, pues va a ser esa cantidad, 30 entre 570 por K. Y sumando a esto los costos fijos, tenemos que esto es que la C, el costo es igual a 0.052632K más 4.7, ya rescalando las unidades. Entonces, fíjense, para todo efecto práctico, las dos ecuaciones que nos arrojan los distintos métodos son prácticamente la misma, ¿sí? Y de hecho, en algún punto muy cerquitas, pues no van a diferir mucho la una de la otra, ¿sí? Pero estos dos métodos tienen cosas buenas y cosas pues bastante chafas, ¿no? Por ejemplo, el método uno podría ser como estrictamente una casualidad que los datos se comportaran en ese intervalo y con tan poquitas medidas como una línea, ¿sí? Por otro lado, si hubiera más datos, habría más variación y entonces podría ser que esos errores en las mediciones, por ejemplo,
pues nos alejaran o nos engañaran, ¿sí? También podría ser que fuera un error de nosotros como observadores al ver esos datos considerar que el modelo se comporta de manera lineal. En ese sentido, el método 2 pues nos da mucha seguridad porque nos está diciendo que sí, que si hay algo teórico que hace que se comporte lineal y para todo efecto práctico las ecuaciones que se obtienen son iguales. Por otro lado, el método 2 no consideramos la información de los datos, sí es un modelo estrictamente teórico. Y entonces es también común que cuando tenemos un modelo muy teórico, a la hora de intentar ver qué sucede con los datos, pues no cuadre o lo tengamos que hacer cuadrar medio artificialmente. ¿Sí? Entonces, eh, el modelo descrito realistamente, que es el del método 2 tiene, nos genera más confianza en el sentido de que está aprovechando los todo el mecanismo que hay, cómo se comportan los costos, ¿sí? Pero en realidad los dos se complementan y juntos son una excelente combinación, porque por un lado estamos viendo todo el trasfondo que hay y por el otro estamos viendo cómo se comportan los datos y resulta que para todo efecto práctico es lo mismo lo que obtenemos, ¿sí? Ahora, a veces el hecho de que no haya realismo descriptivo puede ser bastante feo, como veremos en el siguiente ejemplo. Hay muchísimos factores involucrados en el cáncer, ¿no? En las causas del cáncer, y uno de ellos, en particular, es la exposición a químicos tóxicos que se llaman carcinógenos. Obviamente la probabilidad de contraer cáncer por exposición a un carcinógeno, pues depende de qué tanto te expongas a ese químico, en otras palabras, o sea, de cuál es la dosis que tu cuerpo tiene de ese químico o absorbió de ese químico. Entonces, en la gráfica que tenemos aquí, vemos en los puntitos datos que se obtuvieron cuando se le administraron a ratones inyecciones de un compuesto químico que es el metilcolantreno, que es un carcinógeno. Y bueno, lo que se hicieron es que se inyectó a los ratones y luego se monitoreó a lo largo de toda la vida de los ratones para detectar pues, tumores cancerígenos, ¿no? Entonces se usaron 5 grupos que son los que corresponden a, a los 5 puntos que aparecen en la gráfica y en cada punto se determinó, bueno, cuál es la fracción de ratones que desarrollaron tumores y bueno, se graficó y aquí también encontramos esta bonita recta. Pero la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasa en el cuadradito, en el rectangulito que está abajo a la izquierda en la gráfica? ¿Sí? Las dosis que tenemos en los puntitos sobre las que tenemos datos son muy, muy altas y de hecho son mucho más altas de lo que cualquier ratón o persona normal encontraría en la vida real. Entonces, de hecho, el rectangulito que hay abajo a la izquierda, pues también podría llamarse como el rectángulo de la vida real, ¿no? Ese es el caso que nos interesa. Y desafortunadamente, pues como se necesitan muchos ratones, dinero y años para hacer experimentos en ese rectángulo, pues es muy poco probable que tengamos datos en ese cuadrito, que es el que en verdad nos interesa. La línea de la grafiquita que tenemos aquí podría extrapolarse de varias maneras. Por ejemplo, si dijéramos que esto se extrapola hacia abajo continuando la línea recta, entonces tendríamos un cierto valor como umbral. ¿Sí? A partir de este punto, que estoy marcando ahí en rojo, hacia atrás realmente uno puede recibir alguna dosis de metilcolantreno y pues no te genera cáncer, ¿no? Por otro lado, hay un montón de investigadores que consideran que eso es falso. La única manera de eliminar la probabilidad de cáncer
por una dosis de metilcolantreno, pues es eliminar completamente el metilcolantreno. Entonces ellos sugieren que más bien la curva en ese rectángulo se comporta como la que está arriba en color azul y va descendiendo hacia el cero, pero como más curvito, ¿no? Desafortunadamente, con los datos que tenemos, no hay manera de poder extrapolar en ese cuadradito, ¿sí? Y esto es una cosa que es como súper importante, porque bueno, la gente se muere de cáncer por metilcolantreno, y pues las agencias gubernamentales siempre quieren pues poner ciertos estándares para, en particular en este caso para el metilcolantreno, pero en general para cualquier otro carcinógeno, qué tanto puede haber en el ambiente, y no siempre hay datos suficientes para obtener esa información. De hecho, en general, el extrapolar es muy complicado. Y bueno, estos dos ejemplos nos dan un poquito sobre el problema que quiero hablar, que es, bueno, si tenemos una tabla de valores que relaciona dos variables X y Y, por ejemplo, en el primer ejemplo eran energía y costo, en el segundo era el logaritmo de la dosis de metilcolantreno y la tasa de cáncer, y queremos encontrar una relación algebraica entre esas dos variables, X y Y, que al menos aproximadamente, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, vamos a pensar esos datos como parejas ordenadas y los graficamos, los trazamos en estos puntos en el plano XY. Y si los puntos parecen estar aproximadamente en una línea recta, es importante decir que esto no siempre sucede y es un error brutal que se comete en muchas otras áreas, que hay veces que parece una parábola evidentemente o algo que claramente no es lineal y se le ajusta una línea recta. Hay que tener mucha intuición y mucho cuidado en eso, en la medicina es bastante común. Entonces, pero si los puntos parecen de cierta manera estar en una línea recta, entonces vamos a ajustar una línea recta a esos puntos.